Aquí vamos a resumir un poquito la apoptosis porque sabemos que varios de los mecanismos de regulación del crecimiento celular es la apoptosis. La muerte celular son necesarias para mantener una homeostasis en todos los sistemas, es decir, de manera que no haya un aumento en la proliferación celular, sino que hay momentos en que tiene que frenarse esa proliferación y diferenciación celular. Y la apoptosis es un mecanismo por el cual el organismo acude a controlar este fenómeno. Entonces, no es lo mismo hablar de apoptosis que de necrosis. Básicamente la apoptosis implica una síntesis de nuevo tanto de proteínas como de AMP cíclico, lo que no ocurre con la necrosis. En la necrosis hay un desequilibrio en la entrada de nutrientes a la célula, lo que finalmente lleva a la ruptura de la membrana y a la lisis de celular sin síntesis de nuevo de proteínas, ¿cierto? A diferencia de lo que sí ocurre en la apoptosis. Entonces estos conceptos son fundamentales para entender un poquito lo que pasa durante la homeostasis normal en el cuerpo. Entonces la lesión del ADN puede llevar a la estimulación del P53, es decir, el P53 es el guardián del genoma. ¿Por qué se considera como el guardián del genoma? Porque él es capaz de proteger el genoma de cualquier daño que induzca un estrés en la célula y básicamente también puede proteger al genoma de la radiación. Entonces, habitualmente cuando encontramos un daño a nivel del ADN, ya sea inducido por radiación, por químicos o por cualquier otra causa, se va a activar al gen P53, que como es, si bien habíamos dicho que es un gen supresor de tumores, lo que hace es llevar unas señales de muerte celular a través del, ya sea el BCL2, el BAS o el BAT. Si acordemos que el BAS y el BAT tienen una actividad, un aumento de la actividad de la apoptosis y el BCL2 una disminución en la actividad de la apoptosis. Entonces esto finalmente lleva a una vía en común que también es facilitada por algunas otras señales de muerte que son estimuladas por el factor de necrosis tumoral, que son las caspasas, que básicamente son proteasas que son capaces de generar una cascada de señales que terminan produciendo la muerte y la lisis celular. Esto por varios mecanismos. Entonces este cuadro básicamente lo que quiere resumir es que ya sea una lesión del ADN directamente por radiación, químicos, la retirada de las señales estimuladoras del crecimiento, por ejemplo, los factores de crecimiento endotelial, los factores de crecimiento de fibroblastos, las señales que facilitan la muerte celular como el TNF, todo eso van a converger finalmente en todas esas señales de muerte a través ya sea de la activación del BSL2, del BAS o el BAT, dependiendo si lo que queremos es activar o disminuir la apoptosis. Y finalmente lo que terminan haciendo es una escalera del ADN, la condensación de la cromatina y cambios en la morfología celular que ya habíamos explicado. Hablando un poquito de los mecanismos de invasión y metástasis, básicamente están controlados porque la interacción entre célula y célula está dada por moléculas, ligandos y receptores entre las células vecinas. Estos receptores de membrana responsables de las interacciones celulares son 4 básicamente, que son las integrinas, las caderinas, las lectinas y miembros de las familias de inmunoglobulinas. Por ejemplo, el ligando de las caderinas o el receptor del ligando de las caderinas son las caderinas y los ligandos, los receptores de ligandos de inmunoglobulinas pueden ser inmunoglobulinas o también pueden ser algunas otras integrinas. Y así pues puede haber un ligando para cada receptor específico. Eso es importante para mantener la cohesión y la adhesión entre célula y célula. Ahora, las metástasis de los carcinomas de piel o epiteliales suelen perder la expresión de estas moléculas, algunas de ellas que son las E-caderinas. Con esto lo que facilita es el crecimiento indiscriminado de las células que ya no están unidas y eso facilita la diseminación a otros tejidos. Básicamente este cuadro lo que explica es cómo sucede el mecanismo de metástasis. Ya habíamos hablado de que hay una disminución de la expresión de algunas caderinas. También puede estar relacionado con la pérdida o mutación del gen P53 y la producción de la hipoxia inducible, de un factor inducible de hipoxia. Y la activación de algunas otras metaloproteinasas de la matriz y la producción del factor transformante de crecimiento beta, que todo esto finalmente lo que lleva a que las células pierdan su cohesividad y sean capaces de migrar a otros tejidos. Nosotros pues cuando hablamos de la estructura y la función del P53 es fundamental porque ya había dicho que el P53 es quizás uno de los genes supresores de tumores más importantes. El gen va a codificar una proteína que habitualmente tiene 11 exones. Este gen va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma 17 que ya habíamos hablado.
Pero en la estructura de la proteína podemos observar que van a haber algunas áreas de autoinhibición, una área de oligomerización, áreas de transactivación y unos lugares específicos de fosforilación. Entonces básicamente en el lugar de la fosforilación, de la transactivación, puede unirse una proteína que se llama MDM2. Esta proteína lo que puede mantener o lo que puede permanecer inactiva cuando está unida, porque hace de alguna u otra manera que pueda ser rechazada la proteína o el gen P53. Entonces una vez permanece se libera proteína MDM2, puede el gen, y esto se puede dar básicamente por daño en el ADN, ¿cierto? Que no ha sido reparado adecuadamente. Entonces si sucede un daño en el ADN que no ha sido reparado adecuadamente, la proteína suele liberarse y permitir que P53, permitir la expresión de una gran cantidad de moléculas de P53 para tratar de proteger el genoma del daño o del estrés de la célula, que era un mecanismo que también habíamos explicado. Esto es para hablar de la estructura y función del PACH. Quizás para mí es uno de los genes mejor explicados y mejor entendido en la biología de los tumores, porque esto explica de gran medida cómo se está actuando últimamente en la terapéutica para tratar de inhibir esta vía y bloquear la señalización a través de esta vía, y de esta manera disminuir la aparición de algunos tumores de piel que pueden ser inoperables, que no tienen un acceso a la resección quirúrgica o a algún otro tratamiento por diferentes motivos. Entonces yo lo que quiero explicar es que básicamente en la vía Hedgehog, que así se llama esta vía, donde el PACH, que es una proteína transmembrana que está codificada por el gen PTCH, vamos a encontrar que cuando el PACH, que es la proteína transmembrana, se une a otra proteína transmembrana denominada smutenet, la unión a esa proteína va a mantener la vía cerrada. De esta manera no se va a dar la cascada de señalización a través de GLI y de estas a través del núcleo para dar toda esa diferenciación para que se dé el crecimiento celular. Ahora, cuando Hedgehog se une a esta proteína transmembrana que es PACH, se suprime la represión sobre smutenet y se libera entonces esa supresión. De esta manera puede surgir toda la cascada de señalización a través de GLI y esta a través del núcleo para dar la información del crecimiento celular. Ahora, ¿qué pasa cuando está mutada esta proteína? Básicamente es lo que sucede, simula la unión de Hedgehog y entonces no hay forma de reprimir la supresión que hace esta proteína sobre smutenet y se van a dar toda la cascada de señalizaciones hacia el núcleo. Esto es importante en algunos síndromes clínicos, porque si vamos a ver ahorita más adelante, esto hace que se aparezcan los carcinomas vasocelulares importantemente. Entonces la vía de Hedgehog, de señalización Hedgehog-PACH, es importante para la aparición de carcinomas vasocelulares o de células basales en los humanos. Y el gen P53 es más importante en la aparición de carcinomas espino o escamocelulares.